amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Leyendas de Yucatán, mi experiencia. Estamos en el capítulo 14, en el penúltimo capítulo de estas nuevas experiencias que les voy contando sobre los videos que he grabado y algunas inéditas que no les había contado. El día de hoy les voy a contar una de las más terroríficas, en el sentido de que me dan miedo porque no han sido refutadas y son consideradas como reales. Vamos a hablar sobre los Huay o los brujos mayas. Dicen que no es bueno hablar de esto, sobre todo en la noche y estando solo, porque es una invitación para que ellos se acerquen donde estás. Así que con mucho respeto y cuidando que todo esté bien, les voy a hablar sobre los brujos mayas o Huay. Huay es la palabra que describe a todos estos brujos que se dedican a hacer maldad. Podríamos decir que se dividen en dos los sacerdotes mayas o brujos mayas. El men, que es la persona que se dedica a hacer la sanación por medio de la naturaleza y por medio de rituales o ceremonias para curar a las personas, conocidos también como brujos blancos, por así decirlo. Y los Huay, que son estos brujos que tienen pactos con seres malignos para alcanzar niveles de transformación y puedan hacer sus maldades o trabajos de maldad hacia diferentes personas. Los Huay son conocidos porque tienen el poder, cuando alcanzan cierto nivel, tienen el poder de transformarse en algún animal. En este caso, cuando se transforman en un animal, recibe el nombre del animal en maya. Por ejemplo, si es un gato, es Huaymis, así como el apodo que me puso el Socotroco, el Huaymis. Cuando se transforma, por ejemplo, en un búho o una lechuza, es el Huaycot. Muy famoso el Huaycot de Yaxcabá, una leyenda increíble. Si tienen oportunidad de conocerla, háganlo, investiguenla. Si se transforma en un perro, es un pec, es un Huaypec, es un brujo que se transforma en perro. Y así, en cada animal que se transforma, se puede llamar de diferentes maneras. Hasta en venado se puede transformar y es un Huayque. Un Huayque que es venado. Bueno, explicándoles esto, durante mi estancia en la hacienda Campepén, escuché muchas historias reales, por así decirlo, muy vívidas de la gente de Jomún y de diferentes lados en los que he podido visitar y platicar con gente mayor y con gente tal vez no tan mayor, pero que vivió todos estos aspectos culturales de las leyendas mayas en Yucatán. Y por eso son muy interesantes y muy llamativos el tema de los Huay. Pero resulta que investigando te das cuenta que es muy interesante cómo coinciden muchas culturas alrededor de estos brujos mayas que se transforman en animales. Por ejemplo, en el norte del continente, con los nativos americanos navajos, ellos les llaman skinwalkers, que son los cambiapieles, que son los brujos de estos navajos que se dedicaban a la maldad, hasta a matar personas, y se transformaban en animales, en lobos o en los animales que están ahí en esa zona. En el centro de México o un poquito al norte les llaman nahuales, que es lo mismo, por así decirlo. Son brujos que se dedican a la maldad y que se transforman en animales, tienen ese poder de transformarse en animales, los nahuales. Y así vas yendo por diferentes culturas y te das cuenta que hay diferentes brujos que coinciden en este tema, como en los mayas, con los Huay, que se transforman en los animales, como ya explicábamos hace rato. Específicamente hoy les voy a contar la leyenda del Huayque, muy famosa en Jomún. Resulta que había una persona que era de un pueblo cercano a Jomún, que es de Jocabá. Jocabá es un pueblo que está a unos cuantos kilómetros de Jomún. Entonces esta persona visitaba mucho Jomún, pero resulta que un día se dan cuenta que hay un venado que está entrando a las casas a hacer algo de maldad. ¿Por qué los Huay, los brujos malos, se transforman en animales? Pues lo hacen muchas veces para avanzar más rápido de un punto a otro, para llegar y hacer su maldad, o para entrar a diferentes lugares. Por ejemplo, si se transforman en un gato, en un Huaymis, pueden entrar más fácil a una casa y robar alguna prenda para hacer su maldad, o en caso contrario, dejar en la casa
lo que ya trabajaron para que la gente se enferme o le hagan su maldad. Por eso se transforman en esos animales. Entonces este personaje de Jokaba viajaba a Jomun mucho porque se transformaba en venado y por ese medio hacía sus maldades. Pues resulta que una vez, estando transformado en venado, sus astas, que eran grandes, se atoran dentro de una casa en unas sogas. Dicen los vecinos con mucha credibilidad, porque muchos me lo contaron, muchos me lo confirmaron y las historias coinciden, de que cuando se atora esta persona y quiere salir de ahí, le dispara. No faltó el vecino que esté vivo y que lo vea y ¡pah!, le pega un balazo. Mataron al Guayqué. Y me da un poquito de risa porque aparte que lo mataron, se lo comieron. Bueno, hay muchas historias y va variando la historia, depende de quién te la cuente en común, pero todas coinciden en que este brujo, que era el Guayqué, lo mataron allá en Jomun y desapareció. Lo mataron y ya no estaba en Jokaba. Y por eso se quedó la leyenda en Jomun del Guayqué, que se transformaba en venado para hacer sus maldades, pero un día le fue mal, se atoró en uno de los patios y ahí le dieron un balazo y lo mataron. Esa suena algo tranquila, esa leyenda, pero viene otra peor todavía. La leyenda del Huaypec. Igual en Jomun. Hace muchos años, cuando no había electricidad todavía como hay en los postes actualmente, la gente pues tenía que caminar muchos kilómetros para ir de un punto a otro, y no eran carreteras, eran veredas. No había postes de luz, no había electricidad, se alumbraban por medio de antorchas, velas o alguna lámpara, quinqué, lámparas de gasolina, y así tenían que caminar en las noches. Obviamente la gente no salía en las noches, pero los que tenían que trabajar muy temprano sí tenían que salir y caminar a veces varios kilómetros para llegar a su trabajo, a las milpas o para cuidar al ganado. Cuenta la leyenda que el Huaypec, un brujo que se transforma en perro, se dedicaba a asustar a las personas. Y si tenías la mala fortuna de pasar por una calle muy oscura, donde no habían casas o las casas estaban muy alejadas, porque era la costumbre de que los patios eran grandes y las casas estaban muy alejadas, los vecinos estaban lejos uno de otro, y pasabas por el lugar donde estaba el Huaypec, este te iba a corretear solo por el placer de corretearte, de asustarte. Era la maldad que hacía el Huaypec. Hasta que un día, vecinos fastidiados se armaron de valor y decidieron ponerle un ponte quieto al Huaypec y le pegaron un balazo en la pierna. Cuando se dan cuenta que uno de los vecinos cercanos del lugar deja de salir y van a investigar por qué dejó de salir a la calle, porque algo le pasó, la esposa les dice que salió a cazar, a hacer la famosa cacería que hacen, y que por accidente le habían disparado en el pie. Entonces los vecinos, qué sospechoso, se quedaron sospechando de que esta persona era Huaypec. No se pudo comprobar hasta el día de hoy, pero fíjese de esta historia real que a mí me sucedió. Uno de los vecinos de Jomun me hizo un comentario raro. Estaba yo platicando con él sobre las leyendas de Yucatán y sobre los Huays, y él me dijo, ¿para qué se transforman en venados y así los pueden matar? Mejor me transformo en perro y así puedo hacer mis maldades sin que me pase nada. No sé si es coincidencia, no sé qué tan real sea, pero ese comentario me sacó, me explotó la cabeza y dije, guay, como que algo está raro por acá. Pero bueno, ahí quedó el comentario. Investigando un poco más, siempre me quedé con la duda de que si esto era real o no, y decidí preguntarle al sacerdote maya qué pasa con los Huay, qué tan real es. Y la pregunta que le hice, estábamos caminando en una vereda platicando sobre la naturaleza, y le pregunté, oiga maestro, ¿qué tan reales son los brujos y los Huay, los brujos malos? Me volteó a ver y me dijo, esos malditos no tienen perdón de Dios, porque tienen que matar a un familiar para alcanzar el nivel con el maligno, para poder hacer su transformación y hacer sus maldades. Yo me quedé pensando, bueno, pues en mi mente estoy pensando, eso ya lo sé. Y pues cambié el tema, ¿no? Porque sentí que se afectó. Cambié el tema, seguimos practicando. Ya cuando él se fue y yo me quedé pensando,
dije, qué raro que no me negara la existencia de los White. O sea, no me la negó, me la confirmó sin decirme que sí existen. Pero su comentario me confirmó la existencia de los White y eso me dio como que un poquito de miedo, ¿no? Afortunadamente nunca me sucedió nada en ese sentido porque siempre he sido muy respetuoso de estos temas y pues cuando te dicen no los debes de tocar ni decir, no lo hagas. Porque si parece broma estarlo mencionando a cada rato en un lugar como el monte y en un lugar tan lleno de energía como la hacienda, pues sí te puedes llevar un susto. Real o no, existe. Y para que vean que existe, hay algo muy importante que les voy a contar en este momento. Esta última es una historia real que pueden investigar en internet o donde gusten, pero es real. Es sobre el coronel Vicente Almazán, un español que estaba aquí en Yucatán en una época muy antigua. Y la gente del pueblo contaba que había un perro negro muy grande que a veces veían por las noches entrar al cementerio. Y pues todo el mundo sabía que era un huaypec, era un brujo del pueblo. En el pueblo todo el mundo sabe quién es brujo y quién no, o por lo menos eso cuentan. Entonces la gente del pueblo sabía que era un brujo, por eso no se metían. Y entraba al cementerio pues a hacer sus fechorías o a hacer sus trabajos. Cuando el coronel Almazán, Vicente Almazán, se entera de esto, dice, ay, esas cosas no existen en España, aquí no creo que existan, vamos a vigilar el cementerio. Se escondieron en una casa cerca del cementerio, junto con otros soldados cerca de él, y se quedaron vigilando. No pasó nada el primer día, no pasó nada el segundo día, pero a la tercera noche que estaban ahí aguardando y vigilando, de pronto vieron que un perro negro muy alto, describe en su bitácora el coronel, se empezó a acercar al cementerio. Ellos estaban en una casita un poco alejada y cuando se empezó a acercar al cementerio se dieron cuenta que empezó a caminar en dos patas, que es una de las cualidades de los huaypec o de los brujos, que los animales en los que se transforman no son completamente animales, sino que son como que parte humano todavía. Se para en dos patas el perro y empezó a caminar. Y cuando él va a cortar cartucho para disparar, antes de que él corte el cartucho, el perro lo voltea a ver y en la bitácora describe el coronel que el perro tenía los ojos rojos, como si fueran un rojo fuego, y se le quedó viendo e hizo un aullido espeluznante que tuvo que tirar su arma, el español, y pensó, estas son cosas diabólicas, no me voy a meter. Y todas las personas que estaban con él, los soldados, igual tiraron sus armas y no les quedó más que arrodillarse y empezar a rezar. Entonces el animal siguió su camino. Cuenta en su bitácora el coronel que fue tanto el susto que no pudieron salir de ahí hasta que salió el sol. Y ahí quedó una leyenda más de Yucatán sobre los Huay. Así que amigos, tengan mucho cuidado esta noche cuando escuchen esta historia, porque tal vez un Huay esté cerca de ustedes, o tal vez algún vecino sea un brujo. Nos vemos próximamente en el próximo y último capítulo de Leyendas de Yucatán. Saludos amigos, nos vemos pronto.